Si tuvieran que quedarse solos en una isla, ¿cuáles serían las 3 cosas que llevarían consigo? Casi todo el mundo tiene una respuesta para esta pregunta. Pero ahora imaginen esto. Esta isla no es una isla común y corriente. No tiene ni una gota de agua, ni un árbol, ni siquiera un animal. Es un pedazo de tierra completamente vacío y desnudo. Si tuvieran que quedarse en un lugar así, ¿qué llevarían? La noche del 31 de julio de 1761, el centro del Océano Índico estaba sumido en la más absoluta oscuridad. El capitán Jean de Lafargue, del barco L'Utile perteneciente a la Compañía Francesa de las Indias Orientales, no presentía ningún peligro a pesar de las aves marinas que volaban alrededor. Era consciente de las inconsistencias en los mapas, pero se había convencido a sí mismo de que estas aguas eran completamente seguras. Sin embargo, poco después de la medianoche, el barco se detuvo repentinamente con una violenta sacudida. El L'Utile había chocado contra arrecifes de coral que no figuraban en los mapas. Los golpes sucesivos agrietaban el casco del barco, las olas golpeaban los arrecifes, destrozando la embarcación en pedazos. La tripulación entró en una lucha de vida o muerte sin siquiera entender contra qué habían chocado. En la cubierta inferior, encerrados en las bodegas, aproximadamente 160 esclavos malgaches gritaban con terror en la oscuridad. Golpeaban las puertas, trataban desesperadamente de resistir el agua que subía. Pero en medio de la inmensa tormenta, estos gritos habían perdido todo significado. Las voces se ahogaban una a una, hasta que finalmente reinaba el silencio. Cuando amaneció, los supervivientes se encontraron con una escena horrible. El barco estaba destrozado, restos de madera y objetos se dispersaban por la costa. De los 140 tripulantes franceses del L'Utile, 122 habían sobrevivido. Además, aproximadamente 60 esclavos malgaches habían logrado arrojarse desesperadamente a la costa. Desafortunadamente, decenas de hombres, mujeres y niños encerrados en las bodegas habían perdido la vida. El balance del accidente era devastador. Aproximadamente 130 vidas se habían perdido en esa noche oscura. Los supervivientes del accidente ahora se encontraban sobre un pequeño y desolado pedazo de tierra. Este lugar era la isla Tromelin, o isla de arena, rodeada de arrecifes de coral, sin más vegetación que unos pocos arbustos raquíticos. No había agua dulce, no había comida, ni siquiera un árbol. En medio del vasto océano, sobrevivir parecía casi imposible. Con el shock del accidente, el capitán Lafargue comenzó a perder la cordura. Por un lado, la culpa de haber hundido su barco, por otro, el miedo del tráfico ilegal de esclavos. Si lograba salvarse, ¿cómo explicaría estos esclavos al gobierno? Esta contradicción lo había llevado al borde de la locura. El mando ahora había pasado al primer oficial Castellan Duvernet. Duvernet, quien había perdido a su hermano Leo en el accidente, a pesar de su dolor tomó el control. Organizando a los supervivientes, comenzó a dar los primeros pasos hacia la salvación. Al principio, todos compartían el mismo destino. Estaban en la delgada línea entre la muerte y la vida. Por eso la tripulación francesa y los esclavos malgaches se encontraban en una cooperación forzada. Primero se buscó agua potable en la isla. Los pozos cavados en la playa finalmente encontraron una fuente bebible, aunque mezclada con agua salada. Esta agua provenía de la delgada capa de agua dulce que se acumula sobre el agua de mar en las islas de coral, un descubrimiento invaluable para sobrevivir. Se reunieron los materiales, alimentos y pedazos de madera rescatados del barco. Se cazaban las tortugas marinas y aves que se movían pesadamente por la costa. Se recogían sus huevos.
Así los supervivientes lograban alimentarse. La necesidad los había convertido en pescadores. Duvernet ordenó establecer 2 campamentos separados. La tripulación francesa en un lado, los esclavos malgaches en el otro. Esta separación. Los supervivientes del accidente movilizaron sus últimas fuerzas para sobrevivir en esta pequeña isla, donde el destino los había arrojado. No tenían nada más que los restos del barco, las velas y algunas tablas sólidas. Aún así, Castellán Duvernet, sin caer en el desánimo, se había enfocado en un solo objetivo: escapar de la isla. Primero se recogieron materiales utilizables de los restos circundantes. Las piezas metálicas del barco se usaron para hacer utensilios y producir herramientas. Los esclavos construyeron fogones de piedra. Las provisiones restantes se repartieron cuidadosamente. Todo avanzaba escasamente, pero ahora se había establecido un sistema en la isla. Pero esta unidad solo era válida en el reparto del trabajo. La desigualdad en la distribución de alimentos era obvia. La tripulación francesa recibía más, a los esclavos les quedaban las migajas. Aún así, todos continuaban con su trabajo con la esperanza de salvarse. Después de un tiempo, Castellán Duvernet ordenó construir un nuevo bote usando las piezas disponibles. Con las tablas restantes del naufragio, las velas y las cuerdas, se fabricó una pequeña embarcación a vela. Después de 2 meses de arduo trabajo, el bote estuvo listo para ser botado al agua. Le pusieron el nombre Providence, es decir, salvación. Sin embargo, esta salvación no era para todos. El bote era tan pequeño que era imposible que transportara a todas las más de 180 personas en la isla. El 27 de septiembre de 1761, bajo el mando de Castellán Duvernet, los 122 tripulantes franceses se prepararon para abordar el bote y abandonar la isla. Los esclavos que quedaban atrás suplicaban, lloraban, extendían sus manos pidiendo ser rescatados. Pero la elección de los hombres blancos ya estaba hecha. Primero, ellos. El pequeño bote estaba completamente lleno, no había lugar para los esclavos. Castellán les dijo a los que quedaban en la isla que se mantuvieran tranquilos y que regresaría pronto con ayuda. Pero esta promesa era tan temporal como las olas del mar. La Providence desplegó sus velas y desapareció en el horizonte. Los aproximadamente 60 esclavos malgaches que quedaron en la isla observaron con lágrimas en los ojos el bote que se alejaba. Ahora estaban completamente solos, sin agua, sin comida, sin esperanza y sin humanidad. Y ese día, la promesa dada probaría una vez más que es una de las cosas más poderosas que puede cambiar la vida de una persona. Pero esta promesa no se cumpliría. Después de que los franceses abandonaran la isla, los esclavos malgaches que quedaron atrás tenían que creer que el capitán cumpliría su palabra de «volveremos». Los primeros días estaban llenos de esperanza. Los ojos que miraban al horizonte imaginaban que en cualquier momento aparecería un barco y los rescataría. Tras este intento fallido, la moral de los que quedaban en la isla se derrumbó completamente. Cuando el cansancio, el hambre y la desesperanza se combinaron, la humanidad comenzó a borrarse lentamente. Antes de que terminara el primer año, muchas personas murieron de enfermedad, sed o hambre. Los que quedaban enterraron a sus amigos en tumbas poco profundas cavadas en la arena. Se hicieron plegarias silenciosas junto a las tumbas marcadas con montones de piedras. Con el paso de los años, la comunidad en la isla disminuyó. Para 1766, solo 15 personas seguían con vida, la mayoría mujeres. La mayoría de los hombres ya habían muerto. Las mujeres se vieron obligadas a construir una vida por sí mismas. Estas mujeres, en medio de la desesperación pero con una determinación increíble, se reorganizaron. A una altura donde las olas no podían alcanzar, construyeron cabañas de paredes gruesas con coral y piedra caliza.
Estas estructuras de piedra de aproximadamente 1,5 metros de espesor servían como refugio contra las tormentas tropicales. El fuego era la clave de la supervivencia. Como no había árboles alrededor, mantuvieron el fuego vivo usando cuidadosamente los pedazos de madera que quedaban del naufragio. Incluso lograron hacer un eslabón primitivo con pedazos de metal. Se volvieron hacia el mar en busca de alimento. Se alimentaban de peces, aves y tortugas marinas. Trataban de sobrevivir recogiendo huevos. Si mirabas la isla, parecía como si toda esperanza se hubiera agotado. Pero estas mujeres, un puñado de personas, habían elegido no rendirse. Los meses se convirtieron en años. Cada día los ojos que miraban al mar imaginaban lo mismo. Tal vez hoy venga alguien. Pero ningún barco apareció. Poco a poco, la espera se convirtió en la vida misma. Y mientras esperaban, incluso la cordura se fue derritiendo lentamente. Los años pasaron en silencio. El viento barría la arena, las olas contaban la misma historia cada día. El puñado de mujeres que quedaba en la isla había redefinido el significado de sobrevivir. El tiempo ya no tenía sentido. La única medida era la salida y puesta del sol. En 1773, exactamente 12 años después, una silueta de barco apareció en el horizonte. Las mujeres encendieron fogatas emocionadas, intentaron hacerse notar haciendo humo. Encendieron incluso los últimos pedazos de madera que les quedaban. Pero el barco no se atrevió a acercarse a la isla, o simplemente no les importó. Después de un tiempo cambió de dirección y se alejó. Esta fue la mayor decepción después de 12 años llenos de esperanza. La salvación estaba en sus manos, pero se había deslizado entre sus dedos. Aún así, no perdieron completamente la esperanza. Al año siguiente, en 1774, un barco francés se acercó nuevamente a la isla Tromelin. Un marinero del barco logró nadar hasta la isla a pesar de los arrecifes. Las mujeres, al ver repentinamente a este extraño frente a ellas, comenzaron a abrazarlo y llorar. Lo recibieron como a un salvador. Sin embargo, el clima tormentoso y las fuertes corrientes hicieron imposible que el barco se acercara a la isla. Además, la tormenta era tan severa que el barco tuvo que huir dejando a su propio marinero en la isla. Ahora en la isla había aproximadamente 15 mujeres malgaches y un marinero francés. Este hombre se unió al grupo de mujeres que habían aprendido a sobrevivir. Después de un tiempo, se acostumbraron a vivir juntos. Cazaban, mantenían el fuego. Pero esta convivencia tampoco duró mucho. En 1775, el marinero tomó consigo a 3 mujeres y 3 hombres, e hizo una nueva balsa con los pedazos de naufragio restantes. La mañana del 29 de noviembre de 1776, una vez más apareció un velero en el horizonte. Pero esta vez era diferente. La ruta del barco era directamente hacia la isla. Las mujeres ni siquiera habían encendido fuego, aun cuando el barco logró pasar entre los arrecifes. Por primera vez en años, un barco podía atravesar más allá de estos peligrosos arrecifes. El nombre del barco era L'Aigle, su comandante era el caballero de Tromelin, y la isla a partir de entonces llevaría su nombre, Isla Tromelin. Tromelin y su tripulación quedaron literalmente petrificados ante la escena que vieron al acercarse a la costa. Sobre la arena había 7 mujeres vestidas con extrañas ropas hechas de plumas de aves y en brazos un bebé de 8 meses. Este bebé había nacido en la isla y milagrosamente había sobrevivido. Cuando Tromelin se enteró de que estas mujeres habían vivido aquí durante 15 años, le costó creerlo. Habían logrado hacer fuego, construir refugio y sobrevivir en una isla sin árboles. Los huesos de peces, aves y tortugas esparcidos alrededor de la isla eran testigos silenciosos de años de lucha.
Las cabañas que las mujeres habían construido con piedras seguían en pie. Dentro de ellas, los pequeños fogones utilizados regularmente mostraban la voluntad de vivir de estas personas. Tromelín y su tripulación actuaron inmediatamente para rescatarlas. Las mujeres abrazaron a sus salvadores entre lágrimas. La ayuda que habían esperado durante 15 años finalmente había llegado. Esto no era solo un rescate, era la victoria de la capacidad de resistencia humana, de la esperanza y del deseo de sobrevivir. La tripulación del Leigle subió a las mujeres y al bebé al barco. Estas personas que habían permanecido como esclavos olvidados durante años finalmente regresaron a la civilización. Porque a veces la salvación del ser humano no está en lo que tiene en sus manos. Se esconde en no rendirse, en esperar y en creer. Esta historia nos recuerda que sobrevivir no es una lucha física, sino una resistencia espiritual. Durante años, en ese pequeño pedazo de arena rodeado de olas, 7 mujeres y un bebé representaron la forma más pura de la humanidad. Y finalmente, su resistencia dirigió un barco hacia la isla. Estas personas que fueron rescatadas de la isla Tromelín no solo salvaron sus propias vidas, también salvaron la fe del ser humano en la esperanza. Antes de terminar el video, no olviden suscribirse a mi canal para más videos como este. Cuídense mucho, nos vemos en el próximo video.